Luis inicia en el mundo de la creatividad hace 12 años, cuando se le da la oportunidad de integrarse a ser parte de un equipo en una revista culinaria. Con el tiempo se va enamorando del diseño y la ilustración, también de la creatividad. En esos 12 años funda proyectos como Freelance Magazine, las plataformas Indie y Boombit. Actualmente él es director creativo de Boombit, es un amante de la batería y es un ejemplo de persistencia y sed de aprendizaje. Hola Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a La Caja Negra. Gracias, la verdad que tenía como pendiente estar acá, ¿verdad? Ya llevábamos cuántas temporadas, bueno, solo tenemos 2, pero ya desde la primera te queríamos incluir. Y varias cancelaciones. También, el hombre más ocupado de toda la oficina. Bueno, no es que esté ocupado, lo que pasa es que creo que pongo reuniones siempre muy pegadas también, entonces, pero bueno, ya estamos acá. Bueno, antes de que entremos con el tema de hoy, que es hablar un poco de educación y cómo necesitas prepararte para trabajar dentro de la industria creativa, me gustaría que nos contés de tu experiencia, cómo iniciaste en esto hasta llegar a donde está hoy como fundador de una de las agencias más importantes, no es porque sea Boombit del país, y también ser director creativo de la misma, porque dentro de Boombit también tuviste otras etapas con otras funciones. De todo, hasta de contador. Sí, bien, a ver, ¿por dónde iniciar? Bueno, inicié en esto de la publicidad, más que todo inicié con el tema de diseño gráfico, una pasión que la llevo siempre viva. Inicié hace 12 años casi, muchos proyectos de manera personal, siempre con esta idea de hacer camisetas. Comencé con ese tema de ilustración y eso me metió de lleno al mundo de diseño. Conocí lo que es la publicidad gracias a diferentes personas o agencias con las que trabajé. Por lo menos aprovecho el espacio con Chema Reyes, por lo menos, que fue de la agencia de Crack de BTL. Con él aprendí bastante. Con Tobías también, Tobías Jiménez, con él estuve trabajando un tiempo y aprendí mucho todo el tema de eventos y todo eso, y me fue gustando todo el tema publicitario, pero dándole ese toque pues de cómo llevar la ilustración al tema publicitario. Después hacer una revista enfocada de arte digital, y el mix de todas esas cosas al final de cuentas me llevó a decir lo mío es el branding, y en ese momento pues junto con Jeff nos metimos a hacer lo que es Boombit, y pues 5 años después estamos acá. Ha sido, como te digo, un largo camino. La verdad que 5 años pareciera algo fácil de decir, pero en realidad que tiene su peso, y ha sido una experiencia que te digo que me ha cambiado bastante de mi personalidad, y te viene como mutando, te viene cambiando, y te hace estar como bien despierto hacia la realidad de lo que es la publicidad día a día, pues, porque hay un cambio diario. Entonces, bueno, que estamos acá 5 años después trabajando en lo que es publicidad. Dentro de Boombit, ¿cuál ha sido también tu proceso? ¿Qué empezaste haciendo hasta llegar a donde estás ahorita? Sí, mira, cuando comenzamos Boombit, el proceso, por así decirlo, aprendizaje, creo que a veces crees tener la razón. Creer tener la razón en que todo lo que haces tal vez es lo mejor, o creo que Boombit comenzó con una imagen mucho de lo que estábamos haciendo era la única realidad que podía existir en Nicaragua, que todo lo demás no era la realidad que deberíamos de estar trabajando como país, como industria. Pero a medida de que vas conociendo y te vas adentrando en temas de comprender el manejo de una empresa que se dedica a la publicidad, comprender muy de cerca los segmentos meta, que a veces es algo que estando en el escritorio ni nos ponemos a pensar, comprender el segmento meta, tener esas relaciones directas con clientes, comprender un poco del entorno de lo que conlleva llevar una empresa, tener talento a cargo, tener retos, definitivamente que es un proceso de bastante
aprendizaje que te trae a tu experiencia. Pues entonces, el proceso de Boombeat ha sido bien cambiante. Mi proceso dentro de Boombeat ha sido bien cambiante. Creo que la visión, o por lo menos mi visión, también se ha visto renovada casi que de manera anual. Es algo que creo que es muy importante a la hora de querer estar abierto a aprender. Cuando querés estar abierto a aprender, estás dispuesto a cambiar. Y creo que eso es una de las cosas principales. Yo personalmente me considero que soy una persona que a veces tal vez es muy cerrada o ha sido muy cerrada en el tiempo a querer evolucionar o cambiar ciertas cosas. Yo recuerdo que hubo un tiempo que queríamos meter servicios a Boombeat que yo no quería, pero te das cuenta de la necesidad del mercado, pues, la necesidad de la industria, y comenzás a comprender, a aprender de que, o sea, si el mercado lo demanda y vos no estás preparado para cambiar por el mercado, te vas a volver obsoleto. Entonces, ese es uno de los primeros aprendizajes que Boombeat me trajo, es estar dispuesto al cambio, dispuesto a que si hay una oportunidad, aprovecharla. Entonces, creo que Boombeat me ha permitido vivir muchas lecciones en el camino de aprendizajes, a las buenas, a las malas, aprendizajes que no estabas como no estás ni pensando que podrías vivir, ¿me entiendes? Cambios que nunca imaginaste. Entonces, lo primero que yo creo es estar dispuesto al cambio. Si no estás dispuesto al cambio, puedes morirte en tu propio crecimiento y aprendizaje como tal. Ok, ya entrando más en el tema de cómo prepararte y obtener conocimientos para triunfar dentro de esta industria, que es una industria, como vos mismo dijiste, es cambiante y tenés que estar cambiando. Sí. Normalmente cuando vos estás en la escuela te dan dos caminos, o entras a la universidad o te vas directo a trabajar y aprender de forma autodidacta. ¿Vos qué recomendás? ¿Irte a la universidad, ser autodidacta, o hay un punto intermedio, una mezcla entre varios? En base a tu experiencia, ¿cuál es tu recomendación? Mira, yo soy rebelde en ese tema porque justo en varias conferencias también lo he dicho, a veces siento como que he tenido enemigos a la universidad, pero no se trata de eso. Creo que más bien yo personalmente no pasé por un proceso universitario de una carrera de diseño, ni menos de marketing, ni menos de publicidad, ni creatividad, ni nada por el aspecto. Básicamente que el mío fue un gusto adquirido. Fui comprendiendo lo que era la publicidad y me fui metiendo de lleno en ese tema y me encantaba y quería aprender y siempre estaba buscando personas que estuvieran de cerca en estos temas para ser parte de ese mundo. Entonces, no es que la universidad para mí sea algo que no tengas que vivir, simplemente creo que se convierte tal vez, o más bien creo que el tiempo que le dedicas a la universidad es bastante, es un tiempo bastante que pudiera ser complementado con mucha experiencia en la vida real. Entonces creo que más que todo ahorita debería de haber algo más complementario, una universidad tal vez más complementada por el mundo de la industria real. Y a veces pasa de que, y ya nos ha pasado, pues contratamos talento que viene con ciertas percepciones de lo que es el mundo publicitario y se topa con una gran realidad diferente a lo que le enseñaron en las universidades. Y te lo digo porque lo he vivido en carne propia, porque Boombeat se ha caracterizado por contratar mucho talento joven. Y a veces el talento joven, lógicamente, no tiene mucha experiencia laboral. Entonces, cuando estás con ellos, te das cuenta de muchas debilidades y cosas que en la universidad se pasaron por alto, pues. Entonces, creo que más que decir no vayas a la universidad, se trata de cómo la universidad puede complementar y aprender a encarrilar sus pensum, su forma de ejercer educación basado también en la experiencia real que se vive en el mundo laboral. Entonces creo que es mucho de equilibrio. Es como, si vas a la universidad, busca también algo que te complemente esa otra parte, como un trabajo, pasantías, cosas de ese tipo. En Nicaragua el tema de las pasantías es algo bien complejo.
Siento que a veces la pasantía sí es muy positivo para el estudiante como tal, pero en Nicaragua como tal no existen oportunidades de pasantías, por lo menos en las empresas, con alguna estructura o con alguna organización precisa para poder atender a un universitario. O sea, creo que en ese sentido la empresa privada tenemos una gran responsabilidad en crear plataformas, en crear sistemas de poder atender todo ese proceso que vive un pasante dentro de la empresa. Sí, porque al final estos estudiantes son los que vas a contratar vos más adelante. Exacto. Y si vienen preparados es mejor para vos. Entonces, imagínate que te digo, una cualificación, es decir, que estén cualificados por la empresa donde hicieron pasantías, sería algo genial porque a veces lo que siempre sale es una cartita de recomendación porque hizo pasantía, hizo sus horas y creo que a esa parte como empresa privada creo que nos falta mucho porque un plan que complemente todo lo aprendido en la universidad, pero que también el universitario sienta que vivió un proceso y se llevó como esponja aquel conocimiento. Sí, porque normalmente lo que hacen es, viene un pasante y lo pones que archivar, hacer ese tipo de cosas que no, en realidad no está aprendiendo de un trabajo dentro de lo que estamos haciendo. Se contrata más para atender cosas del día a día que tal vez para alguien le resulta que no tiene tiempo, que no puede y más bien es acciones cedidas a esa persona pero sin ningún propósito. Entonces creo que al final de cuentas es como más pasantías con propósitos, con estructuras y con un plan de 0 a 100, donde salga un universitario más cualificado. Pues. Y cuando vos te llegó el tiempo de tomar esa decisión de si estudiar, trabajar o ver qué hacer, y vos te fuiste por el lado de meterte de lleno a trabajar e ir aprendiendo ahí, ¿tuviste cierto miedo de entrar sin una experiencia, una carrera? ¿Cómo venciste ese miedo? ¿Tuviste una estrategia planeada de cómo ir aprendiendo y qué conocimiento o fue a lo que venga? Creo que más que miedo fue una etapa de presión. Así fue una etapa donde comenzaba a ver, vos sabes, todos tus amigos y toda la cuestión estaban en la universidad, estaban estudiando su carrera y yo estaba como en ese momento ¿le entro a la universidad o no le entro? Porque yo estaba estudiando de manera nocturna, sacando mi preparatoria de quinto año, pero en el día trabajaba. Entonces, el momento en que salí de la preparatoria fue como muy decisivo de si entraba o no a la universidad. Pero justo en ese momento de que no tenía una claridad y estaba con este sentimiento de, me voy a perder esa oportunidad de vivir la universidad, llegó una gran propuesta y era no una propuesta monetaria ni nada por el estilo, sino la primera propuesta de emprender. Y era un proyecto de una revista gastronómica y no lo pensé ni 2 veces y decidí entrarle al proyecto. Entonces, más bien comprendí y me llevé todo el pensamiento positivo de que todo ese tiempo que tal vez no estaba aprovechando en una universidad lo iba a dejar ir completamente en este proyecto. Y me ayudó bastante porque comprendí la realidad de lo que es tener la responsabilidad ante clientes, la responsabilidad ante algo una responsabilidad que adquiriste. Recuerdo que la primera edición de la revista teníamos un personaje público en la portada y salió negro por un error de código de color que hice a la hora de armar la revista. Y creo que fue la primera regañada fuerte que tuve de un cliente. Entonces vas aprendiendo ya del mundo real, te aprendes a defender. Y yo te apuesto que si hubiera pasado a la universidad, me hubiera tomado salir de la universidad. Sí, y me hubiera tomado salir de la universidad y aprender hasta ese momento lo que era que un cliente te regañara o que un cliente se expresara fuertemente contra vos. Entonces creo que, como dice el dicho, creo que fui come años en ese aspecto. Por haber comenzado antes, gané mucha experiencia que ahorita, pues te digo, me hace decir de que ya 12 años de experiencia, pues es bastante. Pues. Entonces,
creo que el tema de la decisión, si la universidad o no, no es algo que tenés que tomar a la ligera, sino más bien es una decisión que tenés que ver cómo complementar. No dejarte ir porque, un ejemplo, estás en la universidad y vos sabes todos los amigos, las fiestas después. Sí. Es más, yo me iba a meter a las fiestas de la universidad y toda la cuestión. Entonces, pero no era universitario. Entonces, pero me daba cuenta de que era una persona que poco visitaba esas fiestas. Entonces yo estaba aprovechando el tiempo y toda la cuestión. Entonces, creo que es equilibrar tu tiempo, decir, voy a dedicar un tiempo para estudio, para la universidad, pero tal vez puedo dedicar otro tiempo para comenzar a emprender algo, alguna idea loca. Yo comencé vendiendo camisetas en mi secundaria, entonces alguna idea loca que podés hacer hasta mientras trabajás, o sea, mientras estudias, que digo. Entonces, por ahí creo. Normalmente cuando vos vas a la universidad, vos decías, me gradué de diseñador y voy a trabajar de diseñador, después vas cambiando pues y pasas por distintas cosas, porque obviamente estamos en un país donde la oferta laboral no es muy amplia y te toca aceptar muchas veces lo que se te venga. En tu caso vos has pasado también por un montón de etapas. Fuiste contador. Ese es un chiste, que él era contador en los inicios de Bumbit. Él hacía la planilla porque no había contado. Sí, hacía recibos en servilletas. Entonces pasaste de contador, ¿verdad? Fuiste diseñador, ilustrador, te metiste después en la creatividad, en parte de estrategias, te ha tocado también vender y atender clientes. Sí. Todo eso obviamente te da un aprendizaje. ¿Esto a qué responde? ¿A la necesidad que tenía la empresa o también responde al hecho de que vos sos bien autodidacta y te gusta meterte en todo para aprender de todo? ¿Y cuál es tu recomendación para la gente en ese caso? Ok, mira, justo yo recuerdo que hubo un tiempo donde me obsesioné mucho con el tema de la ilustración. Yo quería ser ilustrador, ya era como, ese es mi camino marcado, voy a ser ilustrador. Y comencé a enfocarme en eso, a aprender técnicas. Ya sabes que cuando decidí algo en específico, comenzás a hacerte muy técnico y a mejorar tu técnica y a que tu trabajo se vea, pues. En ese momento yo estaba obsesionado con ese tema, pero las múltiples experiencias que había tenido, por lo menos diagramar una revista, que es diseño editorial, andar en eventos, en coberturas, haciendo BTL, también me llamaba la atención. El hecho de sentarte con un cliente a darle ideas sobre cómo mejorar su negocio también me gustaba. El hecho de diseñar branding o identidades para diferentes marcas también me gustaba la parte de ilustración. Entonces me fui dando cuenta de que no podía encasillarme en una rama en específico porque me gustaba todo, y eso creo que me permitió estar siempre abierto a cualquier cosa. La apertura a que si un día me querés hablar de un tema, yo pueda ser parte, conocerlo, comprenderlo, y por qué no más adelante hacer un poquito de eso. Entonces, yo una de las cosas que agradezco a todo este crecimiento en Bumbit es que me ha dado la oportunidad de moverme de un punto a otro y conocer en cada uno de esos puntos qué puedo entregar de valor. Entonces, creo que no se trata de ser un experto en X materia, sino comprenderla y trabajar de la mano con un equipo que te ayude o que te dé las indicaciones de cómo mejorar tus ideas básicas o tus ideas iniciales. Entonces, una de las cosas que yo sí pienso, que el futuro necesita a talento mucho más integral. Necesita personas que piensen fuera de la caja y en muchas cajas a la vez. Entonces, estar en esta caja negra, estar fuera, estar con personas, o sea, todo lo que te podés encontrar en el contexto de creatividad, que para mí es muy amplia, en el contexto publicitario, de marketing, de emprendimiento, poder administrar tu propia empresa, pues te permite estar abierto a cualquier reto. Entonces, creo que el hecho de poder no tener miedo de asumir cualquier responsabilidad,
sea algo que no dominé, como la contabilidad, que no es lo mío, te das cuenta de que alguna noción tenés que podés generar valor. Entonces, creo que cada vez quiero aprender más de todo. Cada vez quiero aprender más de todo y por lo menos ahorita personalmente estoy en un proceso de dos cosas. Me gustaría aprender más sobre el tema de cine y me gustaría más aprender sobre el tema de desarrollo web. Entonces estoy como en esos dos caminos ahorita ya de manera personal aprendiéndolos un poco y si te fijas son dos cosas nada que ver una con la otra. Entonces siempre estar abierto a que el mundo es bien amplio y que puedes aprender un poco de todo, pues, ¿por qué no? Sí, casualmente uno de los contenidos que tenemos nosotros en la plataforma, en la parte del blog se habla de que si estás estudiando, por ejemplo, desarrollo, aprendas algo diferente como antropología, porque uno te enseña el comportamiento humano y otro el de la computadora y al final vos lo que estás desarrollando en la computadora es para un humano. Sí. Entonces creo que tiene mucho también que ver con eso. Hablando sobre ese tema de aprender y aprender de la experiencia, normalmente, y pasa mucho en este país, que cuando vos mandas un currículum lo primero que quieren ver es si estás graduado y te piden un título. Y sí, no toman tanto en cuenta la experiencia. En nuestro caso ha sido muy distinto, pues sí, tomamos más en cuenta la experiencia que un título. Eso siento yo que es como un paradigma que hay. Antes sí necesitabas como un título para avalar que habías aprendido algo, los tiempos están cambiando, hay otras formas de aprendizaje ahora, hay plataformas en línea, plataformas como la que nosotros tenemos, hay cursos, webinars y un montón de cosas que te brindan también conocimientos adicionales. Y no es minimizando la academia ni las universidades porque también son una forma muy importante de aprendizaje, pero es bueno hacer eso que vos decís, mezclar los dos y aprender de la experiencia como también de una institución como las universidades. ¿Qué podría hacerse para romper ese paradigma y que los empresarios empiecen a tomar en cuenta a chavalos y a chavalas que han aprendido también de la experiencia, que han aprendido porque se han puesto las pilas a estudiar por otros lados o porque se han tenido que meter a trabajar y conocen mucho por el conocimiento en la práctica? Sí, yo lo que creo es que hay un punto acá de saber en qué terreno estás jugando. Como empresario tenés que conocer el contexto real de tu país. Y una de las cosas por lo menos que nos ha pasado es que a veces cuando nosotros hacemos una convocatoria de talento te llega un currículum, un CV y tal vez lo que estás buscando es alguien que te muestre su experiencia o que te muestre un portafolio. Sí. Y no te llega un CV lleno de texto que sí y el adjunto del diploma de preescolar. Entonces creo que en ese punto ahí están empresarios y está un joven viciado con la idea de cómo tienen que ser las cosas. Un tema, el acceso de la información también, es decir, cómo se mueve ese mundo actualmente. Entonces, si lo separamos y analizamos el contexto del empresario, tenemos que comenzar a romper mucho la manera en la cual hacemos captación de talento. Los procesos de entrevista son claves, pero creo que también el tema de las pruebas, el tema de poner a una persona a entender no solamente si es experto técnicamente en un tema, sino también la manera en cómo te presenta un proyecto, la manera en cómo adquiere la información y la traduce a las necesidades que como reto le estás poniendo. Y vuelvo al mismo tema, las empresas no tienen un sistema eficiente de captación de talento, porque la captación de talento se ha vuelto el envío del CV, una entrevista bastante fría o cuidados muchos detalles que hasta la misma persona o el mismo talento puede mostrarse mentiroso, pues, o no ser honesto a lo que es. Y de repente puedes tener hasta talento frustrado, que no es lo que quería, pero tal vez por un salario se mostró así. Entonces, creo que es muy importante que los empresarios comprendan el contexto de dónde están parados como país y las oportunidades que generen a estos nuevos talentos se den un inicio con pruebas de ponerles un proyecto, una pequeña tarea que puedan hacer desde su casa o bien que sea presencial.
Igual hay la inserción de sistemas o plataformas digitales donde una persona te puede hacer una presentación en video, donde veas cómo es su personalidad. Creo que hay muchos aspectos que estamos ignorando por recibir solo un CV lleno de palabras. Entonces muchas cosas de más contacto, de más práctica, donde la persona se desenvuelva mucho mejor para tomar las mejores decisiones para el talento que crees para tu empresa. Y desde la perspectiva del joven, tiene mucho que ver con las universidades, porque las universidades no preparan, por así decir, cómo, ejemplo, un diseñador tiene que mercadearse hacia un futuro puesto de trabajo, o bien, ¿por qué no freelance? Es decir, ¿dónde está ese aprendizaje del propio marketing? Y eso implica de que dejes la hojita del CV, sí, sino cómo te proyectas. Entonces, una de las cosas que yo siempre veo en un diseñador es que, ocupándolo de ejemplo, es una persona, para mí, que la puedo considerar un talento para Boombeat, es cuando se presenta en su correo enviándome una plataforma donde tiene todo su portafolio, su trabajo. No necesito un CV, necesito un correo donde se muestre lo más natural posible, y me envíe su portafolio y ya comienzo a analizar la calidad. Eso viene con una entrevista y viene con una prueba. Entonces, es distinto a solo tomar decisiones a partir de un CV, ¿me entendés? Sí, claro. Y otra cosa importante también es que vos como estudiante y parte de mercadearte es que estés poniendo tus trabajos en línea, porque hay plataformas buenas como LinkedIn donde ya ni siquiera hay gente que en otros países no te piden ni siquiera el currículum, mandas tu LinkedIn, por ejemplo. Entonces creo que sí tenés razón en ese punto, y ya que mencionaste ese punto de cómo las universidades te están preparando, ¿qué pensás vos que es lo que las universidades nicaragüenses necesitan hacer, además de lo que ya están haciendo, que es dándote ese conocimiento básico para entrar en el mundo laboral, para que los chavalos salgan y las chavalas más preparadas realmente y no peguen contra esa pared que se dan siempre al entrar a una empresa? Sí, mira, una de las cosas interesantes que está pasando es que hay muchas plataformas ahora para aprender en línea. Vos podés tomarte un domingo y estarte haciendo experto en algo. Y eso es una gran competencia contra la academia. Yo más bien lo que veo ahí es una gran oportunidad más bien para la universidad. La universidad se ha convertido en un espacio físico, presencial, donde haces tus prácticas y todo, pero la universidad más bien tiene que complementarse. Creo que tiene que crear alianzas con diferentes plataformas. Creo que la universidad podría crear sus propias plataformas donde complementa estudios, donde en una plataforma tengas acceso al video que tal vez no viste en clase, pero que sabes que en clase tuviste al profesor que te habló sobre un tema en específico, pero en el video vas a encontrar algún reto. Una plataforma donde puedas hacer pruebas de testearte cómo estás avanzando en tu carrera. Es que en Nicaragua lo que le falta es más una universidad digital, o un equilibrio entre la universidad física con la universidad digital. Y para que eso pase, lógicamente, la universidad tiene que comprender en qué mundo estamos hoy y cómo va a llegar a los próximos estudiantes que están tomando decisiones. Ahora, tal vez te estoy hablando mucho de la perspectiva de una universidad donde posiblemente el segmento meta sean jóvenes que tienen acceso a la universidad. Pero si nos ponemos en un contexto más de llegar hacia adentro de Nicaragua, a zonas donde el internet no está, creo que más bien la universidad tiene que hacer un acercamiento clave, no esperar que la gente venga, sino ser más estratégico, moverse más geográficamente y permitir a jóvenes que están en quinto año comprender que afuera hay todo un mundo de cosas que están más abiertas a lo que creemos que son las carreras, solamente las carreras que existen. Y eso se vuelve el tema de las especialidades, pues. Un chavalo que tal vez está adentro de Jinutea, en algún pueblo, y está estudiando quinto año, tiene una perspectiva de su futuro. Pero ¿qué tanto las universidades nos estamos acercando o se están acercando para que este chavalo comprenda que tiene algo más que las carreras base
que existen afuera. Entonces, sí, fíjate que ahí tocaste un muy buen punto, porque la mayoría de las universidades están en Managua, o las que son de mayor prestigio. En los departamentos hay algunas que son las que llaman universidades de garaje, que no tienen un buen respaldo para eso. ¿Y qué es lo que pasa? Chavalos que no tienen acceso a pagar estas universidades y moverse a Managua, o se quedan sin estudiar, o acceden a una universidad que es más barata y no les va a dar un muy buen conocimiento. Sí. Hay universidades en Managua, pues ahorita que tuvimos nosotros acceso a estar trabajando con la UAM, que sí está trabajando todo ese tipo de cosas, usan plataformas digitales como el Google Classroom, nosotros les vamos a apoyar en darles la experiencia desde la industria, pero es una universidad que no todo el mundo puede acceder. Sí. Y otra cosa que pasa es que el chavalo que se viene de los departamentos a Managua no regresa a su departamento, entonces los departamentos se ven estancados porque no hay gente emprendiendo dentro de sus zonas. Por ejemplo, decime, si hay, por lo menos no he escuchado, y solo en Estelí, agencias de publicidad que no sean en Managua, pues. Sí. Entonces, y Estelí porque es una de las ciudades que está con un auge económico bien grande y un crecimiento muy rápido. Sí, y es que lo que pasa es que, así como lo decís, el chavalo se viene del norte, del occidente, del sur a estudiar a Managua, porque aquí es donde se supone que está el mayor conocimiento, pero que tanto estamos exportando el conocimiento hacia esa zona. Y es la pregunta de si queremos hablar de un país más enfocado en tecnología, en innovación, tenemos que acercarnos para culturizar o para crear esa cultura o esa visión de innovación en esta zona. Si el joven se está acercando y si eso sigue pasando, nunca vamos a tener una educación integral en Nicaragua. Siempre va a ser Managua el centro o la capital, por así decir, de progreso y que está definido por eso, pues, o sea, y si vemos las otras ciudades tienen mucho potencial turístico, pero también donde está el potencial en personas que creen sus propias marcas, nuevos emprendimientos desde estas ciudades. Falta mucho comprender esa visión para entender qué ideas podés hacer. No lógicamente este chavalo tiene que salir o esta chavala tiene que salir a trabajar. No tiene por qué. Puede salir de la universidad haciendo un emprendimiento, pero con toda esa visión que has adquirido y que te permite tratar de ver algo mucho más allá, y cuidado en los próximos 10 años ese proyecto cuidado se esté exportando fuera del país. Y eso es algo que en Nicaragua nos pasa mucho. Somos productores de materia bruta, pero no somos exportadores de marcas, de conceptos. No sale de Nicaragua nada. Es bien difícil que salga un producto. Seguimos siendo un país agrícola. Seguimos siendo un país agrícola. Sí. Yo me imagino que dentro de algunos años pudiéramos decir que la comida nicaragüense esté en los otros países como lo es la comida mexicana en el mundo. ¿Sabes? Creo que la comida nicaragüense tiene tanto futuro es tan fuerte que se pudiera convertir en un proyecto de alguien y exportarlo, pero no pasa porque estamos encerrados en una visión muy tradicional de las cosas. Ahora ya entrando más en lo que es nuestra industria y en cómo prepararte para trabajar en esta industria, mi pregunta va por dos lados. Uno, si existen herramientas que vos recomendés a las personas que quieran y a los jóvenes que quieran entrar a trabajar en esta industria de aprendizaje. Y si hay algún proceso específico que les pueda ayudar, porque también ser autodidacta es difícil, porque tenés que agarrar tu tiempo, llegas tal vez a la casa después del trabajo, después de la universidad, a seguir estudiando, llegas cansado, entonces está la cama ahí al lado y es más fácil irte a dormir, hay mucha tentación y requiere mucho compromiso. Entonces, ¿cuáles serían, uno, las herramientas que recomendás y dos, los procesos que recomendás para que una persona siga preparándose en esta industria? Bien, hablando de herramientas, creo que mucho está es que herramientas en específico hay de todo, es decir, vos te encontrás desde un blog, desde un libro, desde una plataforma donde estés viendo videos, de estar buscando información,
es como que, por así decir, te armas tu propio conocimiento y tu propio pensum. Yo por lo menos, mucho de lo que hago, más en este momento, son plataformas de conocimiento que están en línea. Por lo menos siento, NextView, por lo menos, para mí es una gran plataforma por la manera en cómo el contenido lo vas aprendiendo. Tiene una lógica muy interesante de video, tiene una lógica de pruebas en vivo, de tener acceso a un tutor. Entonces, ese tipo de plataformas hay cientos. Está Udemy también, está... ¿cuál otra más? Bueno, esas son las que más he ocupado. Pero hay plataformas también de videos de cursos específicos como Doméstica, como Creana, que por lo menos en Boombeat han ayudado mucho a tecnificar si alguien quiere reforzar sus capacidades de ilustración, de animación, etc. Entonces, yo en lo personal consumo mucho video. Soy mucho de video, soy desde ver un spot, desde ver cómo construir un guión, desde ver cómo preparar la integralidad de una campaña, o sea, mucho video. Y lógicamente, posterior a video, trato de despejarme. Yo por lo menos dentro de Boombeat no trato de generar soluciones, sino que aquí vengo a hacer o ejecutar las soluciones que encontré. Mucho de lo que hago es estar fuera, en casa, viendo videos, tratar de estar tranquilo y traer ideas. O sea, si un proyecto o si un curso que estoy haciendo, por lo menos de desarrollo que te digo que estoy tomando, mientras voy viendo el video, tengo una libreta al lado donde más bien no anoto lo que voy aprendiendo, voy anotando ideas, que lo mismo que me va saliendo en el curso, la cabeza te estalla, pues, y comienzas a escribir ideas, y a partir de esas ideas decís, necesitan una estructura, y comienzo a crear estructura. Mi proceso de aprendizaje es mucho de ver algo, adquirir una idea y ver cómo podría ejecutarla en el tiempo. No te diría que tengo un proceso de aprendizaje tan específico, sí, sino que exactamente. A veces, ¿qué te digo? Veo en algún blog algo interesante como tendencias del branding de 2018, 2019, y ya voy pensando en cómo puedo llevar eso a mi trabajo, cómo puedo adquirir un poco de esas tendencias para aplicarlas, y voy tanteando lo que me funciona, no me funciona, y me doy cuenta de que aprendo en el camino, aprendo si salió bien o salió mal. Entonces, es mucho de prueba y error mi proceso de aprendizaje. Hay personas que son como muy celosas con las cosas que aprenden porque le han costado, sí, porque en el país no existe esa carrera y tuviste que invertir, ir de fuera y lo que sea. Sí. Normalmente, pues Boombeat se caracteriza por todo lo contrario. Nosotros nos gusta sacar nuestro conocimiento, lo hacemos de forma interna, ahora lo estamos haciendo con este esfuerzo de Boombeat Academy. ¿Qué le recomendás vos a este tipo de personas? Muchas veces yo siento que es por miedo a la competencia, que no quieren soltar ese conocimiento. ¿Qué les recomendás para realmente más bien que compartan ese conocimiento? Porque al final de cuentas la competencia ayuda al crecimiento de una industria y te va a ayudar al crecimiento de tu negocio también. Sí, fíjate que Nicaragua es un mercado bien pequeño. Sí. Y cualquier cosa de que querás poner a andar, siempre existe como ese celo de que alguien va a hacerlo igual o me va a quitar el número uno que tengo. Y eso es un poco egoísta de esta parte, pues, porque creo que estamos en un momento donde las personas que trabajamos en este rubro, las personas que trabajamos tal vez en diferentes industrias, tenemos la responsabilidad de compartir conocimiento. Si nadie más se encarga de educar, creo que nosotros somos los que tienen que tomar esa bandera. Y desde nuestras industrias, pues, o sea, ¿qué te digo? Para mí, el hecho de compartir conocimiento es algo que me llena bastante,
porque no solamente es compartir el conocimiento, sino que aprendes hasta de las personas en el momento en que estás compartiendo eso. Te das cuenta de a veces de hasta lo que no sabes, ¿me entiendes? Porque alguien tiene experiencia en algo y adquiriste un conocimiento de esa persona, y mostrarse en esa posición de que yo lo sé y no te lo comparto es hasta una posición de ego, de no querer verte ante un reto mayor que alguien que te pueda venir y traer a la mesa. Una de las cosas que pasa mucho en Nicaragua y me parece increíble es que cuando alguien sale con una idea que es innovadora y funciona, todos van detrás y hacen lo mismo y se replica y se vuelve una tendencia. Y te puedo decir varias tendencias que están pasando en el país, desde espacios para comer de un food truck, se volvió una red de repente. Exacto, entonces, ¿me entendés? Siempre hay alguien que está dispuesto a ver si funciona para pegarse a la misma idea, y nadie está dispuesto a afrontar o a ver algo nuevo para ver si funciona o no. Si somos más personas viendo el panorama más amplio y comenzando a crear por diferentes vías, creo que vamos a ser también hasta un país más próspero. Pero para que ese pensamiento llegue a la cabeza, creo que nuestro conocimiento tiene que estar más abierto. Creo que tenemos que ser una cultura también que comparta conocimiento, que permita a otras personas pensar en otras posibilidades de lo que puede hacer. Si un conocimiento de una persona motiva a 3 personas, esas 3 personas lo podrían replicar en otras 3 personas y ya son 9, y eso se expande. Entonces tendrías más oportunidades de tener personas emprendedoras a tener lo que tenemos hoy, ¿entendés? Aunque hay una explosión últimamente de emprendimiento muy positiva, solo que siento que el emprendimiento se ve siempre en las mismas vías. Sale un grupo gigante y emprende en la misma vía, y sale otro grupo gigante y emprende en la misma vía. Y a veces me pongo a hacer lista de cosas, de todas las cosas que pudieras emprender en Nicaragua, y en realidad estamos en pañales, pues. Sí, es que es un país de oportunidades, porque hay tan poco hecho, a diferencia de otros países que hay todo, que ahí sí ya no sabes ni qué hacer. Y entonces es más retador. Exacto, entonces aquí oportunidades hay. Exacto, oportunidades hay, y hay gente necesitando cosas, ¿me explico? Sí. O sea, a veces hay servicios que no sean en el país que uno dice, a la puchica, si hubiera tal cosa, porque sí, alguien no lo está haciendo. Definitivamente. Pero, ¿qué te digo? Es algo que creo que como generación tenemos que superar, tenemos que compartir. Creo que más proyectos, así como este tipo de espacios que van naciendo, pero a veces se caen, deberían de siempre estar presentes, de tratar de expandirse para llevar un poco más del conocimiento que muchas personas en Nicaragua tenemos, y compartirlo, pues. Es decir, al final de cuentas, creo que todos tenemos una responsabilidad social para con nosotros mismos. Ya para cerrar un poco, me gustaría tus recomendaciones, pero a 3 agentes. Para esto vemos 3 agentes. Uno, las universidades, ¿verdad? Que son los que están preparando a la gente que viene a la empresa privada a trabajar. 2, la empresa privada que está contratando a estos muchachos. Y 3, estos mismos muchachos, pues los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones? Y bien enfocado a nuestra industria, pues a la industria creativa, para que puedan salir chavalos más preparados, porque siento que es una responsabilidad de los 3, las empresas también deberíamos preocuparnos por eso y no solo estar esperando, para que los chavalos se preparen mejor y puedan afrontar mejor esta industria y sigan con ese chip de seguir aprendiendo, porque esta es una industria bien cambiante, entonces hay que aprender siempre. Creo que por lo menos si iniciamos con las universidades, la universidad tiene que dejar su punto físico y acercarse en múltiples vías, acercarse en el contexto digital. Muchos de los contenidos universitarios, ¿por qué no te los puedes encontrar en una plataforma? Conocer el talento que está detrás de la universidad, los maestros, conocer un poco más de trayectoria. Siempre la universidad está hermética a su punto físico. Siento que la universidad tiene que ser un poco más móvil, salir del campus, estar más presente en ese momento no solo de el flyer, estas son las carreras que tenemos, no, sino
que el joven comprenda en realidad de qué trata esa carrera, que hayan personas, cuidado, invitados y egresados en alguna conferencia. De repente cada universidad pudiera hasta tener una conferencia anual sobre la innovación que ellos traen. Ideas hay muchas, pero la esencia de este tema es cómo la universidad se acerca y no solo es hermética a su punto, a su campo, a su punto físico. Las agencias, un poco hablando desde la empresa privada, es hermética en su negocio. Eso es una realidad. No tiene la responsabilidad social, la responsabilidad de educación, no existe la responsabilidad de educación. Ya lo veíamos en el caso de los pasantes. Entonces, la agencia se tiende que convertir en ese caramelo que los estudiantes quieran ser parte en el futuro. Entonces, esto es un mensaje más como hacer agencias más atractivas para el talento, y las hacer más atractivas con planes, con infraestructuras que te permitan tener o que el talento vea una visión más allá que un punto de trabajo. Entonces, la agencia es muy aspiracional. Una agencia es uno de los tipos de industrias o el mercado de publicidad, y hablando de la agencia en específico, el tipo de industria que es muy aspiracional y tenés que visualizarte dentro, pero si la agencia no hace un trabajo en pro de eso, no pasa. Entonces, es crear agencias más aspiracionales, que tengan más programas donde hagan parte a este talento. Y el talento que está ahí afuera estudiando, te quisiera decir que se levantara un día y comprender de que tiene que comprometerse con su futuro, comprometerse con su educación fuera de la universidad. Pero es bien difícil decirlo en este medio también, porque no es algo que sea una chispa que nazca de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Yo más bien lo que creo es que las personas que están ahorita en un proceso de aprendizaje no se limiten a solo el tiempo, a lo que en la universidad le están mostrando, le están enseñando. Se hagan explorar un poco más, no tengan miedo a escribir a una agencia y ofrecerse como pasante, no tengan miedo tampoco a explotar su trabajo, que tal vez es mínimo, universitario, freelance, en plataformas como Behance, en plataformas de proyección, una red social. Entonces, creo que el talento que está estudiando ahorita está ahí, está estudiando, pero no hay mucho más allá que esté haciendo para darse cuenta de cómo mercadearse. Al final de cuentas, nosotros como personas somos como marca. Si no nos mercadeamos, no creamos las bases de nuestro futuro. Entonces, el primer cliente sos vos mismo y venderte a vos. Exacto. Entonces, por eso creo que es tal vez un mensaje un poco difícil de captar para alguien que esté estudiando, pero crear las bases al menos. Todo lo que se hace en la universidad, crear un portafolio sólido, y no solamente un portafolio de diseño, a la gente que se está dedicando a la parte audiovisual, gente que se está dedicando al desarrollo web, porque hasta todos esos aspectos te permiten que alguien tenga una percepción de vos como marca. Esto es lo que yo hago y esto es lo que yo soy. Entonces, más probar, más tirarse a mostrar su trabajo. Esta es la pregunta que le tiramos al final a todo el mundo, y son recomendaciones, pero en este sentido más de libros, podcasts, charlas que puedas recomendar a la gente que quiere prepararse más y aprender más de esta industria. ¿Qué te digo? Pues los libros con los cuales por lo menos he aprendido bastante, que son como la esencia pues de muchos conocimientos que ahora aplico en el día a día. Se basa mucho en emprendimiento y cómo le das vida a un proyecto y se vuelve en algo exitoso, pues. Entonces, me gusta mucho el libro de Creatividad S.A. del cofundador de Pixar, Ed Catmull. Ese libro en específico te habla del mundo de cómo inició Pixar y todo, cómo llegaron hasta hacer estas grandes películas, pero por detrás está esa estructura o todos esos caminos, todas esas decisiones que tuvieron durante la creación de Pixar, que
la podés replicar en cualquier proyecto. Entonces, ese es uno de los libros muy interesantes que he leído. Otro es uno que leí al inicio de Boombit, que también me dejó marcado, que es del cofundador también de una agencia que se llama Go Media, se llama William Beachy y se llama Draw to Business. Ese libro te habla cómo la creatividad, cómo el trabajo gráfico, el desarrollo y hasta la parte digital se vuelven un negocio. Y también te habla todo el tema de emprendimiento, desde que ellos comenzaron y cómo se fue construyendo la empresa. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque habla de muchas cosas que a mí en lo personal me atraen, el emprendimiento, los procesos creativos y que te hablen meramente de lo que entendés, pues, de manera técnica. Entonces, para mí son dos libros que creo que recomiendo bastante. Darte las gracias por haber estado acá. Con vos hay muchos temas que hablar como creatividad, pero queríamos tocar principalmente por tu mismo proceso de aprendizaje que ha sido un poco atípico en comparación al resto. Y decirte que siempre están las puertas abiertas cuando querrás venir a hablar de otro tema aquí en la Caja Negra. Genial. La verdad que gracias por el espacio. Creo que no había estado acá, ya desde hace rato me venías diciendo, me venías fregando que estuviera y pues estaba un poco la agenda difícil, pero excelente. Gracias por invitarme y espero estar pronto otra vez por acá.